Bueno, hoy vamos a abordar que la diferencia de idiomas, ¿cierto? La diferencia de idiomas, ¿cierto? Digamos que da la impresión o hace parecer que, digamos que no se puede construir verdad o que no hay vínculo entre los diferentes idiomas, ¿cierto? Que no hay bases, que todo se cae por la diferencia de los idiomas y que no hay vínculo alguno entre las personas o entre los diferentes lenguajes, ¿cierto? O que ya esta misma diferencia en los idiomas, digamos que parece que nos lleva a concluir que todo es relativo, ¿cierto? Los diferentes idiomas nos llevan a pensar eso, que todo es relativo, así como el mismo tiempo y el espacio, pero bueno, ya hemos visto que eso tiene un problema y el día de hoy lo vamos a abordar con a partir de una frase. Entonces, ¿qué pasa con esa frase cuando decimos no hay verdad por la diferencia de idioma y eso y esa es una verdad universal sobre la diferencia de idioma? Esta sencilla frase es la que vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que arroja. Ya esa frase, ya esta concepción tiene un problema, ¿cierto? Si decimos no hay verdad por la diferencia de idioma y esa es una verdad universal sobre la diferencia de idioma, entonces ¿qué es lo que está arrojando acá? Un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí se está negando la verdad, pero acá luego al mismo tiempo se está sosteniendo una verdad universal, ¿cierto? No hay verdad por la diferencia de idioma, que es contextual, ¿cierto? Es de contexto, como hay diferentes idiomas en diferentes contextos, entonces no hay una verdad sobre la diferencia de idiomas, es decir, no hay una manera de entendernos, pero al ser eso ya una verdad universal, lo que críticamente revela esta simple frase, esta es la simple frase que tenemos de base y digamos que es la que estamos analizando acá. Lo que revela esa frase es que pareciendo que no hay verdad, en su verdad no aparente sí hay. Es decir, pareciendo que no hay verdad, por esa diferencia de idiomas sí hay ya una verdad, digamos, universal, sí hay universalidad respecto a los idiomas. Es decir, que los idiomas en últimas son traducibles, son comprensibles para los seres humanos. Los seres humanos se pueden entender unos a otros, ¿cierto? Al traducir esas diferencias de idioma. Es decir, no simplemente por la mera diferencia, digamos que eso destruye el conocimiento, ¿no? Eso no destruye el conocimiento, sino que nosotros podemos traducir esa diferencia de idiomas. Hay una verdad allí universal, ¿cierto? Reconocible a pesar o gracias a esas diferencias de idiomas. Y es eso lo que permite, digamos que pueda haber, existe la traducción, es decir, existe la traducción, ¿cierto? Ahí hay una intuición en este sentido, ¿cierto? ¿Por qué se puede dar la traducción? ¿Por qué se pueden traducir los idiomas? Si los idiomas son tan diferentes, ¿a qué se debe que sea posible traducirlos? ¿Cierto? Esperaríamos inicialmente que no se pudieran traducir los idiomas porque diríamos, uy, es que hay idiomas que son tan diferentes unos de otros que no esperaríamos que fuera posible traducción alguna entre los idiomas, pero vemos que sí es posible. Es porque, ¿por qué? Por lo que estamos analizando lógicamente acá, y es que la verdad entre idiomas participa del contexto, ¿cierto? Hay diferentes idiomas, diferentes contextos en los que se dan esas diferencias de idiomas, pero no se reducen al mismo. El idioma no está reducido simplemente al contexto, sino que al poder ser ya incluso traducirse o poder ya tener por base una verdad que es universalizable, el conocimiento se puede construir, es decir, que entre los diferentes idiomas las personas
se pueden entender porque hay una verdad de fondo y esa verdad se puede descubrir gracias a el hecho de que exista la traducción. Es decir, la traducción que revela, la traducción que expone, la traducción, el fenómeno de la traducción que manifiesta, que deja en evidencia de fondo el análisis que hemos estado haciendo acá. Y es que pareciendo que no hay verdad posible de ser traducida, sí la hay, en su verdad no aparente, sí la hay. Y quien niegue esta situación tiene que asumir el problema de esa tesis. Es decir, esta simple frase tiene un problema, ¿cierto? El crítico que niegue lo que estamos exponiendo acá tiene que asumir el problema de esa frase y se va a dar cuenta que no puede salir de la frase a menos que reconozca el problema de la misma. Dice, no hay verdad por la diferencia de idioma y esa es una verdad universal sobre la diferencia de idioma. Esa frase que parece que no tiene problema alguno, sí la tiene si solamente nos quedamos con ella así. No se puede construir conocimiento porque por un lado se está diciendo que no hay verdad y al mismo tiempo se está diciendo que hay verdad universal. Es decir, es un asunto en últimas insostenible, porque aquí vemos, ¿cierto? No hay y hay verdad, es un asunto insostenible, no nos permite construir conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le damos salida a esa impresión de que todo es relativo y ya en la diferencia de idioma? Y que de hecho lo que sí hay es que se puede traducir, es porque sí hay verdad, sí hay situación de verdad, sí hay posibilidad de construir conocimiento, pareciendo que no hay verdad, ¿cierto? Pareciendo que no hay verdad por esa diferencia de los idiomas, ¿cierto? Pareciendo que no hay manera de relacionarnos ni de vincularnos con los demás, sí la hay, en su verdad no aparente, sí la hay, ¿cierto? Y ya eso lo revela es el hecho de la traducción misma, porque de fondo tiene esta lógica, y es que reconoce que sí hay verdad, es decir, que sí hay una posibilidad de comprensión gracias a o a pesar de las diferencias. Sí hay una posibilidad de comprensión gracias a o a pesar de esas diferencias entre los diferentes idiomas. Y un ejemplo que lo manifiesta es la traducción. Pongo la traducción porque es como una intuición, o sea, ¿por qué se da la traducción? ¿Por qué es posible la traducción? ¿Por qué es posible entendernos? ¿Cierto? Porque la traducción lo que tiene de fondo es esta lógica sencilla que analizamos acá y que te invito a que incluso vuelvas a ver el video, que te detengas a pensarlo y que partas y que incluso anotes en tu cuaderno o en tu computadora esta expresión y que intentes incluso hallar también por ti mismo el problema, ¿cierto? Que intentes hallar el problema de esta expresión que bien analizado vas a terminar derivando lo mismo que acá y más de tu propio análisis, pero tiene que haber una coherencia lógica que sería derivar esto que hicimos acá y cómo, o sea, cómo entonces no todo termina siendo relativo, sino aparentemente, sino en apariencia parece que no nos podemos entender porque hay una diferencia de idioma, pero recordemos que ya el hecho de la traducción, ¿cierto? Lo que revela es que gracias a o a pesar de esa diferencia de idioma, no estamos reducidos a ella, sino que hay una verdad que se comparte entre esas diferencias de idiomas, y eso es lo que revela la traducción. Esa es la lógica que está acá, ¿cierto? Entonces esto es una salida del relativismo, ¿cierto? Una salida del relativismo incluso o precisamente una salida del relativismo respecto al tema de los idiomas, y recordemos que estos análisis se vinculan con el problema de la relatividad, ¿cierto? La teoría de la relatividad es una teoría con tesis puramente relativista, pero este tipo de análisis en relación al problema de la relatividad se va entendiendo porque es insostenible, porque a la relatividad hay que decirle algo semejante, pareciendo que el tiempo y el espacio son relativos,
pareciendo que el tiempo y el espacio son relativos, en su verdad no aparente, el tiempo y el espacio son lineales, ¿cierto? Ya que si ustedes miran los videos del canal, esta expresión de arriba, ¿cierto? Se relaciona o se vincula de manera semejante con el problema de la relatividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la expresión es el tiempo y el espacio son relativos. Aquí no tengo anotada la expresión, pero es el tiempo y el espacio son relativos. Y esa es ya una verdad sobre el tiempo y el espacio. Y esa es ya una verdad sobre el tiempo y el espacio. Esa expresión es como semejante a esta, que en últimas termina arrojando, digamos, el mismo problema, y que acá ya hemos revelado y que hemos dado cuenta de que todo es relativo, pero en apariencia verdadera, pero solo en apariencia. Entonces, ya vimos que ya hablamos sobre la traducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de la Torre de Babel? ¿Cierto? La Torre de Babel termina entonces siendo un mito, por lo que hemos visto, ¿cierto? En la Torre de Babel se está construyendo esta torre, ¿cierto? Y Dios, digamos, Dios como mito, o Dios para el catolicismo, para los cristianos, digamos que la construcción entre las personas, como supuestamente para este Dios, al hacer la torre, digamos que nosotros queríamos asemejarnos a Dios, y eso para Dios era un pecado, era algo malo. Él lo que hace es que pone la diferencia de idiomas entre las personas para que no nos entendamos, ¿cierto? Para que no nos entendamos, para que no podamos seguir construyendo la torre. Pero ¿por qué es un mito? Porque no nos vamos a entender, pero en apariencia, ¿cierto? Pareciendo que no hay verdad, pareciendo que no nos vamos a entender por la diferencia de idiomas, ya vimos que en su verdad no aparente sí hay una manera de comprendernos, ¿cierto? Una manera explícita hay traducción entre idiomas. ¿Por qué es posible la traducción entre idiomas? Porque esta lógica está ya de fondo, ¿cierto? Pareciendo que no es posible que nos comprendamos, ¿cierto? Pareciendo que no nos vamos a comprender, sí nos vamos a comprender, y el fenómeno que lo va a revelar o que va a manifestar esto de fondo es ya que exista, digamos, la traducción. Pero la traducción, recordemos que la traducción tiene detrás todo este análisis que hemos hecho a partir de una expresión. Entonces es muy interesante porque ¿por qué termina siendo la Torre de Babel un mito? Porque Dios intenta que por la diferencia de idioma no nos entendamos, pero es solo aparentemente que no nos vamos a entender, solo en apariencia verdadera, ¿cierto? Va a parecer que no nos podemos entender por la diferencia de idioma, pero en su verdad aparente sí hay una verdad, sí hay posibilidad de relacionamiento y de vínculo con los demás, ¿cierto? De hacer traducible eso que nos quieren transmitir los otros. Los lenguajes sostienen una verdad a pesar o gracias a la diferencia en la simbología de los términos. A pesar de esa diferencia en la simbología de los términos, hay una verdad allí que es posible de ser comprensible por las diferentes personas. Este tipo de enfoque fue el mismo que empleó el ruso. Hubo un ruso muy importante, no recuerdo la carrera que estudió, pero este ruso no sé si era un lingüista, un lingüista, digamos, muy teso, que descifró escrituras mayas, o más bien como ese código maya, ¿cierto? Es decir, en esta cultura maya, esto puede ser consultable, ¿cierto? Yo no soy acá una enciclopedia, ¿cierto? Yo estoy compartiendo aquí unos análisis filosóficos, así que los invito a buscar esto. Estoy completamente seguro de que esto no es falso porque lo he investigado, pero no recuerdo, digamos, el nombre. Yo les voy a dejar el link, más bien les voy a dejar el link, ¿cierto? Abajo del video, en la descripción, para que no piensen que los engaño. Y es lo que hace este ruso, es que él dice, como la cultura maya, o sea, la azteca o la que él haya estudiado, como fue hecha por otros seres humanos,
a pesar de que esa cultura maya o gracias a que esa cultura maya es diferente, eso quiere decir que nosotros podemos traducir eso, ¿cierto? A pesar de esa diferencia, ¿cierto? Eso que parecía incomprendible, eso puede ser traducible. Y eso fue algo que él hizo, ¿cierto? Él tradujo esos contenidos mayas de símbolos, de ciertas cuestiones de los mayas, si no estoy mal, pero lo hizo partiendo de este tipo de lógica, ¿cierto? Él partió de esta lógica y es pareciendo que no se pueden traducir, parece que no se puede traducir porque la escritura o porque los códigos maya son muy diferentes. Eso es solo verdad en apariencia, ya que en su verdad no aparente, más allá de la diferencia de la simbología, sí hay una verdad, ¿cierto? Esa diferencia de simbología puede resguardar una verdad, puede resguardar verdades, que es lo que permiten esa traducción, que es lo que le permitió a este ruso revelar ese tipo de aspectos en las escrituras mayas, o más bien, digamos, en los códigos, digamos, en el desarrollo que él hizo. Yo te voy a dejar el enlace, ¿cierto? Para que no pienses que te estoy acá molestando o inventando información. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Te invito a que analices el video, ¿cierto? El video trata de mostrar que cómo, a pesar de la diferencia del idioma o gracias a la diferencia del idioma, nosotros sí nos podemos entender porque hay una verdad, ¿cierto? Hay verdades allí que, aunque se dan en contextos, no se reducen al contexto. Es decir, aunque haya simbología diferente, aunque haya lenguaje diferente, aunque haya terminología diferente, los contenidos de verdad pueden ser, o sea, pueden ser traducibles a otro idioma, ¿cierto? Y lo que permite es que con esa otra simbología que tenemos, ¿cierto? Si estamos en otro idioma, nosotros podamos capturar el mensaje o podamos comprender el mensaje al que se estaban refiriendo otros, sea que hable mandarín, chino, italiano, español, ¿cierto? De España, de donde sea, de cualquier parte, es lo que permite que haya una interacción allí, un reconocimiento de qué fue lo que se llegó a escribir, incluso en épocas en las que habían un lenguaje que hoy en día no lleguemos a manejar, como por ejemplo el latín, el griego antiguo, etcétera. ¿Cómo es que es posible que nosotros podamos comprender las verdades que fueron escritas en ese tipo de situaciones, de contextos que parecen tan diferentes, tan alejados, tan distantes, que generan la sensación de que nunca los vamos a entender, que son incomprensibles los que allí dijeron, pero solamente es una apariencia? Parece que no hay verdad allí en el lenguaje que vamos a poder descifrar, pero en su verdad no aparente sí la hay. Esa lógica sencilla fue la que analizamos acá, ¿cierto? Para que veamos que todo es relativo, pero en apariencia. Y nada, un abrazo.